Primer término del teorema de Poynting. Potencia que ingresa a la región por el espacio, la llamamos por radiación. Segundo término del teorema de Poynting, que está vinculado con las baterías. ¿Qué quiere decir eso? Una batería es la fuente de energía, digamos, de ese circuito. Ella provoca corriente por el circuito exterior entre los electrodos, pero hay una corriente dentro de la batería. Digamos que esta es la batería pues esquematizada. Sale por fuera una corriente. Esa es la corriente que llamo corriente de conducción, en los alambres, J. En este esquema pues se quieren representar los dos electrodos, positivo o negativo. E, aquí afuera, L siempre va de más a menos, L afuera. Pero dentro tenemos esto. La corriente que aquí circula es corriente de batería. Está dentro de la batería. Y el vector E es al revés. Dentro de la batería va de más a menos. Entonces, el producto punto de dos vectores que tienen signos opuestos es negativo. Y eso hace que este término sea positivo. Otra vez encontramos el signo. El signo es positivo cuando la región está teniendo más potencia. Una batería, supongamos que la región es todo lo que estoy encerrando ahí en ese contorno. Ahí tengo una batería. La batería le está entregando potencia a la región. Es lo que observamos de la expresión y el producto de E por J. ¿Cómo lo hace la batería? ¿Y ella cómo logra hacer eso? Eso es un proceso químico. Ahí lo que está es convirtiendo una energía química en una energía eléctrica. Un proceso químico que descubrió, en otra clase les dije, Galvani inicialmente, luego Volta. Si uno tiene un material como cobre o zinc, un ácido, y es capaz de crear corriente, pero es que proviene de los átomos mismos. Ese tema lo investigó Faraday. Faraday, un hombre que se formó a sí mismo, un autodidacta, se convirtió en una autoridad en electricidad, una autoridad en química. A él se le deben las leyes de la electroquímica. Las leyes básicas de la electroquímica son de este caballero. Entonces él explicó qué es lo que pasa ya internamente para producir la corriente. En una pila seca, en una batería de carro es el mismo fenómeno. Entonces, aporta energía. El producto punto da negativo. Podría ocurrir que este término, todo menos incluido, fuese positivo. ¿Cómo sería eso? Si cargamos la batería, si hacemos circular corriente al contrario, la corriente de la batería ahora es provocada por un agente externo. Estamos cargando la batería. Entonces, respecto a la región, como aquí el signo va a dar más el producto punto, el vector J y el vector E ahora son paralelos, E y J. El signo completo es negativo. La región está perdiendo energía para cargar la batería. Los dos términos del lado izquierdo de la igualdad podría entonces entenderlos así: energía disponible, porque le llegó a través del campo por radiación o porque hay baterías. El lado derecho, las dos integrales, podríamos interpretarlo como lo que se hace con esa energía disponible. Esta integral es lo que los medios materiales hacen con esa energía. Por ejemplo, crean corrientes, si es que hay conductores, o se polarizan los dieléctricos, o se magnetizan los materiales permeables. Esta integral requiere, para que no sea cero, que haya átomos
que se polarizan, se magnetizan o dan lugar a esas corrientes. Entonces, ¿qué se hace con esa energía? Necesaria para crear corrientes, polarizar y magnetizar. Este término. Este otro, observen estas expresiones, que fue las que aquí llamé energías, campo eléctrico y campo magnético. Como estoy tomando una derivada en el tiempo, este término nos mide cómo cambia la energía electromagnética. Si está recibiendo mucha energía la región, empieza a aumentar la energía acumulada en el eléctrico y el magnético. Entonces, estoy interpretando uso de la energía o de la potencia, pues, de la que se le suministra. Ahora paso a mirar los términos de la derecha, que es cada término de la derecha de la igualdad. Y empiezo por este. Integral de E por J, diferencial de volumen. Este término es el término que está al lado derecho, el primero. Voy a nominar la potencia que ese término representa con base, la voy a identificar con base en dos verbos. Potencia necesaria para crear. 2. Sostener la corriente eléctrica ahí donde ella exista, en el interior de esta región. ¿Por qué los dos verbos? Supongamos que hay conductores en la región. Sabemos que los conductores, por ser conductores, tienen unos electrones libres, por lo menos uno por átomo. Y el número de átomos es muy alto. El número de Avogadro, 6 y pico por 10 a la 23 átomos por cada átomo gramo. Cada uno por lo menos un electrón. Y todos se están moviendo. Se mueven porque, de acuerdo con la teoría de Boltzmann, esa teoría nos dice que la velocidad con la que se mueve una partícula como un electrón es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura, medida en grados Kelvin. Temperatura ambiente, casi 300 grados Kelvin. Entonces, cada una de esas partículas, y mucho más si la temperatura es muy alta, les dije que en el Sol 10 millones de grados centígrados, debe ser pues muy rápido el movimiento de las partículas. En la superficie del Sol es más frío el Sol, más tibio, 6.000 grados centígrados, un poco más caliente pues que Barranquilla, ¿no? Por el hecho de que hay una temperatura, las partículas se mueven. Y como hay tantas, se mueven en todas las direcciones. Si en el interior de un cuerpo conductor yo pusiese como a chequear una puerta para averiguar la corriente que la cruza, me voy a encontrar con que en la misma unidad de tiempo pasan en una u otra dirección cargas eléctricas, y entonces que mutuamente se compensan, o sea, la corriente es cero. Aunque las cargas individualmente se mueven, el colectivo no da una corriente. ¿Cómo logramos que haya corriente? Imponiendo un orden. Se aplica un campo eléctrico, ese es el agente causal. Ese campo eléctrico actúa sobre las partículas, digamos que son electrones lo que se mueve, y la fuerza de Lorentz hace que todos ellos se muevan más o menos en la misma dirección. Entonces ya no compensan mutuamente sus movimientos, ya da lugar a una corriente cohesionada, ordenada por el campo eléctrico, por E, y apareció la corriente. O sea, la consecuencia de esto es que aparece J. El campo creó la corriente que no había. Pero esos electrones se mueven en la corriente y se van chocando con los núcleos positivos. Van perdiendo energía. Se van a quedar quietos pues en promedio a la larga. Hay que seguir suministrando la energía para que la corriente se mantenga. Por los dos verbos. Arranca la corriente y se sostiene con el paso del tiempo. Esa potencia la está midiendo este término. Potencia necesaria para que esas corrientes estén en funcionamiento.
esa potencia que se está usando allí se convierte en una forma irrecuperable. Normalmente termina calentando el material donde ella existe. Es lo que llamamos el efecto Joule. El efecto Joule entonces se calcula por medio de esta expresión. El efecto Joule. Calentamiento debido al paso de una corriente en un material cualquiera. Hay una expresión distinta para el calentamiento en un circuito como este. La teoría del circuito nos dice la potencia que se disipa es igual a R² cuadrado. Eso es lo que aporta la teoría de circuitos, R² cuadrado. La teoría electromagnética aporta esta otra. No es lo mismo, muy distinta, pero ambas dan lo mismo. Expresiones diferentes, ambas dan la misma respuesta. Esta es una forma general. Si la corriente se mueve en un conductor ómnico, lineal, homogéneo, isotrópico, ómnico, es decir, que haya una propiedad del material que es G, que no depende de E, ni de la posición ni de la dirección, entonces observen que esta expresión se convierte en esta, JG por E, pues queda E cuadrado. Este es general, este es un caso particular. Cuando igual estas dos cantidades tengo una forma alternativa de calcular la resistencia de un elemento resistivo. Tengo un elemento resistivo cualquiera, pues muy típicamente se dibujan hilos. Tiene una cierta área, una cierta conductividad. Resistencia de este hilo. Escribimos esta fórmula de Steinmetz. Bueno, muy fácil se calcula. ¿Cómo se define resistencia? Se define voltaje sobre corriente. Esta no es la ley de Ohm. Esa es la definición de resistencia. Voltaje entre los extremos del dispositivo conductor dividido por la corriente que pasa. No era ley de Ohm. ¿Cuándo era ley de Ohm? Cuando digo que esta fracción da lugar a una cantidad que no depende del voltaje. Si duplico el voltaje y se duplica la corriente y esa fracción se mantiene igual, ahí sí era ley de Ohm. En general, la resistencia en un material no lineal depende del voltaje. Cuando estamos en un material lineal, al igualar estas dos cantidades, tengo una forma alternativa, tengo otra manera de calcular la resistencia. Esta fórmula que da a la derecha, que puedo emplear según el problema que tenga entre manos. Pues tener dos caminos nos permite elegir aquel que sea el más corto. Por ejemplo, supongamos una esfera conductora óhmica. Por aquí entra la corriente I, por aquí sale la corriente I. ¿Cuánto da la resistencia de ese objeto? Pues medida. Se averigua voltaje dividido por la corriente y listo. Se puede medir. Pero por fórmula, así como generé esta. ¿Cuál será la fórmula que da la resistencia de una esfera conductora que le entra por un extremo y sale por el otro la carga? Ahí no puedo usar esa fórmula. Pero es por fórmula, no por medida. Hay que deducir el voltaje entre estos dos puntos, deducirlo. Habrá que usar seguramente coordenadas esféricas, un método de separación de variables que usa series. Pues el problema no es sencillo. Dado que no puedo convertir esto en hilitos como este, de este estilo. Bueno, para terminar esta clase, voy a desarrollar una ecuación
que luego estudio en la siguiente. He estudiado entonces de la ecuación de Poynting el primer término, el segundo del lado izquierdo, y me faltan estos dos y estos dos. Voy a juntarlos por parejas. Una pareja que se refiere al campo eléctrico y la otra al campo magnético. Cada término es potencia. Entonces, potencia eléctrica. Los dos términos. Derivada con respecto al tiempo de la integral de epsilon e sub 0 el cuadrado sobre 2 en el volumen más integral de E derivada de P con respecto al tiempo, integral de volumen. Esta más esta sería en el campo eléctrico. Potencia del campo eléctrico. ¿Qué potencia? Voy a usar este verbo para establecer el campo eléctrico. Establecer. Es decir, la región se llena de campo eléctrico. Y si hay objetos materiales ahí, pues los polarizan. Para ambas funciones, polarizar y llenar la región, es necesario usar potencia. Esas dos. Y un trabajo. Puedo integrar esa expresión para calcular el trabajo para establecer el campo eléctrico. Potencia es trabajo por unidad de tiempo. ¿Cómo averiguo el trabajo? Integro en el tiempo. Vamos a suponer que inicialmente pues el objeto está vacío y no hay ningún trabajo acumulado. Entonces daría integro en el tiempo. Da el sub 0 medios, el cuadrado, diferencial de volumen, integré en el tiempo, y aquí queda una doble integral. Integral de E derivada de P con respecto al tiempo en el volumen y en el tiempo. Al hacer la integral más una constante de integración, suponiendo pues que antes en el T igual a 0 no había nada, pues no había energía, no había trabajo que hacer. ¿Qué es esto? El trabajo hecho para establecer el campo eléctrico de la región, para llenarla de energía y para polarizar. Esos dos términos los voy a convertir en uno solo. Los voy a juntar. Aquí hay una sola integral, pues la voy a convertir en dos, apelando a la identidad que hace un rato les mostré. Esta derivada da el cuadrado sobre 2 cuando la integro. Entonces, una integral excusen, me equivoqué. E de E integral e cuadrado sobre 2 da este término, esta integral, e integra el volumen. La primera sobre E y la segunda sobre B. La integral interior, el cuadrado sobre 2, que es lo que tengo arriba. Y esta otra, voy a conmutar el orden de integración. Aquí integro primero el volumen, después en el tiempo. Voy a integrar al revés. Entonces me va a quedar, al cambiar el orden de integración, me va a quedar este tipo de derivada dp sobre t por dt. Entonces queda así. E vector derivada de p con respecto al tiempo por dt es el diferencial de p.
e integro el volumen. Cambia el orden de integración. Yo puedo hacer eso con funciones continuas. Y como no estoy tomando en cuenta variaciones, sino con las del tiempo, esta derivada da dp. Las dos integrales son de volumen y tienen de factor común e. Está en la misma. Entonces las junto. Saco el factor común e. En el primer término, E sub 0e. Diferencial de E sub 0e. Este término es este. Y en el segundo, dp. Diferencial de p. Integrando en el volumen. Propiedad distributiva de la integración. Integral de una suma de integrales. Entonces, esta con esta la junté en esta. Y el vector que tengo entre el paréntesis es el vector d. Y así he llegado a esta expresión más sintética. Lo que eran dos integrales. El trabajo necesario para establecer el campo eléctrico en la región es esta doble integral. Una primera integral sobre d vector, donde arranca d en 0 y nos vamos hasta un valor final, el que sea, y luego integro en el volumen. Doble integral. Esta integral interior, aquí la estoy expresando por fuera, tiene como unidades trabajo por unidad de volumen. Es una densidad. Nos imaginamos que en cada parcela de la región de interés, cada elemento de volumen, ahí se acumula un trabajo. El trabajo necesario para tomar los átomos que hay en ese volumen y crearles un vector D, donde no había. Empezamos en 0, para que en un punto dado haya ese trabajo, lo llevamos hasta un valor final de ese. Entonces ahí, en ese puntico, se acumula una cierta cantidad de trabajo por unidad de volumen. La voy a distinguir con la letra W minúscula. Es una densidad de trabajo. Y luego integro en el volumen. Algo semejante, sin necesidad de hacer pues toda la deducción, algo semejante puedo mostrar para los dos términos que quedan faltando y que se refieren al campo magnético. Exactamente lo mismo, simplemente cambio E por H y D por B. Trabajo necesario para establecer el campo magnético y la integral interior, densidad del campo magnético. En la siguiente clase voy a trabajar sobre esas dos expresiones para contestarme a la siguiente pregunta. Si este es el trabajo por unidad de volumen y el trabajo total, ¿será que se convierte en calor? Porque vimos que en el caso de las cargas en movimiento en un conductor se convertían en una forma irreversible de energía, en calor. ¿Será que esto se convierte en calor? Para contestarme esa pregunta necesito estudiar de cada material la relación constitutiva. ¿Cómo es la relación entre la causa y el efecto? Estoy llamando inicial esa relación cuando partimos de 0. No hay ni causa ni nada de efecto. Y empezó a crecer y da una curva. En la próxima clase entro en más detalles sobre esa relación y lo que implica para contestar la pregunta: ¿el trabajo se convierte en energía o se convierte en calor o parte y parte? Preguntas. El tema de esta clase es un resumen de mis lecturas en esos dos libros que mencioné.
En uno hacen la deducción con mucho rigor, el de Rice y Milburn, y en el otro explican muy bien el resultado. Nos vemos entonces el viernes